La Junta de Castilla y León trabaja en un proyecto piloto para reordenar la atención primaria. Sin embargo, la información que ha llegado a los medios de comunicación ha generado una alarma social. El plan pretende mejorar el servicio sanitario en el medio rural, pero se ha interpretado como el cierre de consultorios y la sustitución de médicos por enfermeras, entre otras medidas. La zona básica de Aliste, en la provincia de Zamora, servirá de proyecto piloto y de su resultado dependerá su aplicación en otras zonas, que no tiene por qué ser iguales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los alcaldes de la zona de Aliste ya han amenazado con movilizarse si intentan cerrar un solo consultorio o si sustituyen a un médico por una enfermera. De esta dimensión ha sido el lío generado en las últimas horas. La consejera de Sanidad ha tenido que salir a dar explicaciones, pero hoy hemos querido que nos acompañe para aclarar todas las dudas. Verónica Casado, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí, porque sé que la agenda es infernal. Hoy mismo ha presentado un libro que había escrito antes de ser consejera, Las reglas de la salud, un nuevo enfoque para cuidarnos en diferentes etapas de la vida. ¿Va a escribir un libro cuando termine, cuando deje de ser consejera? Probablemente sí. Tengo muchas anécdotas y muchas cosas que, bueno, que me están pasando y que pueden ser curiosas contarlas. Y no lleva ni 100 días. No llevo ni 100 días. Empecé el 17 de julio. ¿En algún momento se ha arrepentido de esta decisión? De momento no, pero sí que es verdad que, bueno, es una consejería dura, es muy apasionante, pero todos los días nos pasan cosas diferentes y algunas pues por problemas como pues de comunicación o problemas a veces de que bueno pues no se entiende bien un determinado tema y es importante explicarlo, y entonces bueno. Me hace gracia que usted diga, la política es para valientes, pero vamos, yo creo que más que un médico que puede salvar la vida de una persona y que tiene que intervenir en la salud de las personas, no creo que haya nada más. No ponga por encima a los políticos por encima de los médicos. No, lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que ser político y médico para trabajar en sanidad puede ser bueno, porque tienes una perspectiva, conoces el medio, y entonces a mí me parece que puede ser interesante. Y trabajar, para mí esto ha sido un reto, es decir, yo estaba tranquila y bien en mi consulta, en la facultad y con mis residentes y mis alumnos, y yo estaba encantada, y sin embargo, pues este es un reto, e intentar trabajar no solamente para la salud de 1.600 personas, que son las personas que yo tenía en mi cupo, sino intentar mejorar la salud de toda la población de Castilla y León, pues es un reto importante, muy difícil, pero muy importante. Bueno, no hay nada más importante que la salud, por eso queremos aclarar qué es lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas horas, y no solamente por los vecinos que viven en la comarca de Aliste, en Zamora, sino porque queremos explicárselo a todos los ciudadanos de Castilla y León, especialmente los que viven en el medio rural. Esto es lo que ha sucedido en los últimos días y por eso queremos explicárselo. No es un secreto que se va a reordenar la sanidad rural. Lo dijo la consejera en las Cortes hace tan solo unos meses. No vamos a cerrar consultorios. Es una promesa y un proyecto del actual gobierno. Tenemos que reordenar la atención para que esos médicos, que son necesarios, es necesario tener más médicos para atender una zona despoblada, presten un servicio razonable, puedan prestar atención continuada. Pero es este fin de semana y a través de declaraciones de un alto cargo de la consejería cuando se conoce la existencia de al menos un proyecto piloto. La propuesta plantea crear consultorios de referencia, reforzar la enfermería y las consultas telefónicas. Empiezan las críticas. ¿Se puede saber qué le han hecho la gente de los pueblos para que les traten como ciudadanos de segunda? Ni guardias médicas, ni médicos, ahora ni consultorios. Nos parece que roza la temeridad, el absurdo o la ineptitud de no saber que todo eso iba a provocar un maremoto. Y también las tensiones entre los socios de gobierno. No es acertado hacer política para los ciudadanos a través de globos sonda o de ocurrencias a través de los medios de comunicación. La respuesta de Igea llega a través de Twitter. Fue al PP al que no se le ocurrió nada para resolver el problema. Aliste ha estado siempre en el punto de mira. La consejera estuvo allí en julio y prometió soluciones. Lo que queremos ver es si somos capaces de Los alcaldes de esta comarca zamorana pedían más información. Le pedimos a la consejería que nos presente de manera inmediata y que nos expliquen el documento de propuesta, si es que existe.
porque un día dicen que sí y otro día dice que no. La consejera confirmó la existencia de un único proyecto piloto para reordenar la atención primaria. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Lo primero, va a destituir al director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, que es el alto cargo del que se está hablando y de donde ha salido esa información. En principio, yo creo que al doctor Alfonso Montero lo que le ha pasado es que este proyecto le entusiasma y, bueno, le hicieron una serie de preguntas y, bueno, contestó desde su entusiasmo. Pero yo quiero lanzar un mensaje de total y absoluta tranquilidad. Que esto es un proyecto entre las más de 100 medidas que queremos poner en marcha para conseguir los objetivos que queremos para la sanidad de Castilla y León, y uno de ellos era valorar la posibilidad de reordenar la atención primaria en el medio rural. Pero ¿cómo es posible que un proyecto que pretende mejorar un servicio, al final, se interprete como una amenaza para el medio rural? Pues no lo sé, no sé por qué se habla de globosonda, no sé por qué se habla de miedos, no sé por qué se intenta siempre decir que voy a cerrar consultorios locales, porque no va a ser así, o sea, no va a ser así. Lo que nosotros queremos es analizar zona por zona y teniendo en cuenta que en la zona de Aliste, a los muy pocos días de haberme incorporado como consejera, ellos demandaban de alguna manera que nosotros estuviéramos allí presentes, nos trasladamos a Aliste y tomamos la decisión con ellos de intentar hacer un proyecto piloto en la zona de Aliste. Ese proyecto piloto ya está diseñado, es decir, hemos acabado la fase de diseño y ahora tenemos que iniciar la fase de puesta en marcha. Puesta en marcha va a ser yendo a explicar primero a los profesionales, luego establecer el marco legal, presentar en mesa sectorial y también al Consejo de Salud y evidentemente a los alcaldes y explicarlo muy bien. Vamos a ir ahora a Aliste, pero antes de ir a Aliste le voy a hacer unas preguntas sencillas que son las que seguramente le han hecho en los últimos días. Acaba de responder a usted a una de ellas, que no sé por qué, se la pregunta a usted directamente. ¿Se va a cerrar algún consultorio? Ha dicho que no, además no depende de ustedes de que un consultorio se cierre. Porque son del los ayuntamiento, consultorios la mayor parte. Que nos está escuchando la gente, de los que están abiertos actualmente, no se va a cerrar ninguno. No. ¿Va a dejar de ir algún médico a esos consultorios? No. ¿Serán sustituidos esos médicos por enfermeras? Para hacer enfermería irán las enfermeras y para hacer medicina irán los médicos. ¿Van a tener que desplazarse los pacientes a otros consultorios? Vamos a ver, la bondad de este proyecto es que en todas las zonas básicas de salud hay un centro de salud y muchos consultorios locales. Pero muchos consultorios locales que no están suficientemente dotados, que tienen problemas de informática, de conexiones. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es crear una estructura intermedia, que son los centros agrupados, es decir, los centros rurales agrupados que nos permitan que allí haya uno o dos médicos, una o dos enfermeras en esos centros, con dotación informática suficiente para tener la historia clínica informatizada, la receta electrónica, la conexión con la historia clínica del hospital, con el anillo radiológico, es decir, garantizar todas esas cosas y además con la tecnología clínica que se necesita para resolver la mayor parte de problemas. Y eso estará en esos consultorios. Esos consultorios rurales de agrupación, sí. ¿Cómo se van a elegir? ¿Va a ser por población? Es por población y por isocronas. Entonces lo que hacemos es intentar valorar diferentes zonas que permitan, en un radio de cercanía, permitan a la población poder ir a ese centro. Y en ese centro está localizado el médico. Evidentemente, en esos centros tenemos la consulta, como en los centros urbanos, tenemos la consulta espontánea, tenemos la consulta programada, cuando tenemos un problema de enfermedad crónica, que diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, son consultas programadas, y luego tenemos las consultas a domicilio, que pueden ser espontáneas por un problema agudo o pueden ser programadas por un problema de continuidad. Esas consultas se pueden dar en el centro de salud, se pueden dar en las consultas en los centros rurales agrupados y se pueden dar en los consultorios de proximidad, que son los consultorios que no vamos a cerrar. ¿Cómo se va a hacer? Se va a organizar a través de la cita previa, de manera que, según las citas, si yo me puedo acercar al centro porque le tengo mucho más próximo, voy a mi consulta, igual que sucede en el medio urbano, es decir, también hay desplazamientos dentro del medio urbano.
Una cosa que ha llamado la atención y que acaba usted de decir es la cita previa, que no sé si se está interpretando mal que es una cita previa, algo que, digamos, en el mundo urbano es algo habitual, que incluso podemos llamar y que no nos atienda el médico hoy, que tengamos que ir mañana o el día que nos marquen. ¿Eso todos los consultorios rurales van a tener que llamar cuando uno vaya al médico? En principio es lo que queremos, es decir, extender la cita previa. Ya en el medio rural, en algunos núcleos rurales ya existe la cita previa, pero lo que queremos es extender la cita previa a todos esos sitios, de manera que uno pueda llamar al médico, pedir cita y entonces ya cada profesional organiza y tendrán que tener organizada su agenda para ver, ahora voy a pasar mi consulta en el centro agrupado o voy a pasar mi consulta en el centro de proximidad. Y entonces, en principio, tanto los médicos como las enfermeras pueden estar en esos dos dispositivos y lo que tienen que hacer es organizar sus agendas para ver cómo se hace esa atención y cuándo se hace y dependiendo del paciente. Y entonces entra un concepto también importante que es la consulta telefónica que llevamos haciendo mucho tiempo en el medio urbano y también se hace en el medio rural. Cuando alguien llama, he visto que tienes cita, ¿qué es lo que te pasa? Oye, es que quiero una receta. Bien, te voy a hacer la receta electrónica y la vas a poder coger en tu farmacia. Pero eso, por decirlo de alguna manera, va a ser algo a mayores, no que a va a ser sustitutivo nunca de... Nunca va a sustituir, no sustituye. La consulta telefónica nunca sustituye la consulta presencial, nunca. Es complementaria igual que lo es en otros centros de salud rurales. Cuando vayamos urbanos. a los consultorios de agrupación o a los centros de salud, ¿se va a intentar que esos transportes sean a la demanda, sean gratuitos, formen parte de la mejora? Es decir, si tenemos ese centro y alrededor una población que está a 10, 15 minutos, tenemos que ver cómo tenemos ese desplazamiento que puede ser a la demanda, que puede ser con taxi, con autobús, pues según cada una de las zonas. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que ordenar más cosas. No solamente hay que ordenar los consultorios, sino que hay que ordenar también las rutas que se tienen que hacer, pero que son más próximas que si te desplazas al centro de salud, porque evidentemente están estratégicamente situadas para tener unos tiempos más reducidos de desplazamiento, y luego también hay que ordenar también la farmacia, es decir, tenemos que trabajar con los farmacéuticos. De hecho, esta tarde he estado reunido con ellos para hacer la ordenación en estas zonas. Entonces, este es un proyecto piloto. Es un proyecto piloto, es el único que hay en este momento desarrollado, que es el proyecto de Aliste, y que además quiero decir una cosa que me parece extraordinariamente importante. Esto no se nos ha ocurrido a nosotros, esto se extrae de las conclusiones que tuvieron el Consejo Castellano y Leonés de Salud, que entre sus conclusiones, en una de las reuniones, dijeron: vamos a crear grupos de trabajo para mejorar la atención primaria rural. Y en esos grupos de trabajo estuvieron incluidos políticos, sindicatos, profesionales, y establecieron una serie de líneas que debíamos de seguir, y es lo que hemos hecho, es decir, agrupar los consultorios, hacer que los consultorios tecnológicamente estén mejor dotados, que tengan medios diagnósticos y terapéuticos también en los consultorios. Es decir, lo que queremos es crear una estructura intermedia que nos permita mejorar la atención. Esto es una copia de lo que están haciendo en Suecia. No sé si nos podemos comparar con Suecia, si Tierra de Campos... Pues en cuanto al número de euros que se dedican, bastante menos, pero lo cierto es que tenemos tanta dispersión como ellos. Entonces ellos buscaron el trabajo de equipos que estuvieran más cerca de la población y les ha funcionado estupendamente bien. Es que ¿dónde va a salir ese dinero? Es decir, ellos tienen más dinero. ¿Cómo se va? ¿De dónde va a salir? Porque lo que estamos viendo hasta ahora es que si no se van a quitar ningún tipo de recursos, no se va a eliminar ningún profesional, y lo que van a ser son mejoras en todos esos consultorios, eso va a tener un coste. Las dotaciones las tenemos que mejorar, y eso va a ir en capítulo 2, y es una inversión que tenemos que hacer porque en muchos sitios está obsoleta y la tenemos que mejorar. Entonces, esas pequeñas inversiones hay que hacerlas. Se habló en estas informaciones, no sé si erróneas o intencionadas, de que iba a ser la zona del Lerma. Al final hemos dicho que solamente es Aliste. ¿Por qué Aliste? Bueno, pues porque hicieron los alcaldes el primer día el segundo que yo me incorporé, tenían una demanda porque ellos querían que siguiéramos teniendo las consultas de proximidad, y queríamos tener, pero también mejores dotaciones y mejor organización. Entonces, en respuesta a eso,
decidimos en ese momento que Aliste podría ser una buena zona. Entonces, en esta fase, hoy mismo han estado nuestros profesionales de la gerencia regional, de la consejería, han estado reunidos con el equipo directivo de Zamora. Y entonces, a partir de ahora, ya vamos a hacer todos los pasos para hablar con todo el mundo, consensuar con todo el mundo y explicar sobre todo muy bien este proyecto. No es un paso atrás, es un paso adelante en la ordenación de los recursos. ¿Qué van a notar? Ellos lo ven como una amenaza e incluso ya amenazaban con hacer yo creo que, manifestaciones. Como dice el secretario general de mi consejería, es mejor tener juicios que prejuicios. Es decir, vamos a pilotarlo, vamos a analizarlo, dennos un voto de confianza, porque si no funciona no hay ningún problema, volvemos al sistema anterior. Pero lo que queremos es mejorar las dotaciones, mejorar la tecnología, hacer que nuestros profesionales estén más tiempo en un núcleo donde hagan medicina y evidentemente trabajar en equipo. Entonces, crear mini equipos es algo que puede ser muy bueno para todo, para la docencia, la investigación, y he de decir también que yo estoy intentando mejorar la docencia y la formación de médicos de familia también a nivel de los centros rurales. ¿El Partido Popular, sus socios de gobierno, estaban al corriente de este plan piloto? Sí, dentro del gobierno sabían que yo había ido a Aliste, sabían que yo había adquirido el compromiso con la zona de Aliste de hacer un proyecto piloto. ¿Y le ha sorprendido las declaraciones de algunos miembros? Bueno, me choca, pero bueno, yo me imagino que es porque no conoce bien el proyecto, pero yo creo que en el momento que lo conozcan bien, pues no va a haber ningún problema. ¿Se han sentido solos? Y me refiero a su socio de gobierno, de que no les hayan defendido, yo que les hayan dejado. Hay buena relación, yo creo que entienden muy bien las dificultades que podemos tener en sanidad, porque bueno, pues es un medio que puede ser a veces complejo y muy sensible. La salud nos importa a todos mucho y tenemos mucha resistencia al cambio y a veces tenemos miedo de pérdidas, pero de verdad esto no va a suponer la más mínima pérdida. Pero tenemos 3 etapas. Ha habido una etapa inicial de diseño del proyecto, estamos ya dentro de poco iniciando la puesta en marcha, una vez que hayamos hecho todos los pasos legales para poder hacer el piloto, pasar mesa sectorial, consejo de área y explicarlo bien, lo ponemos en marcha y lo vamos a evaluar. Y si funciona, pues seguiremos. Pero también hemos de decir una cosa, seguiremos, pero probablemente no con la misma receta, porque vamos a analizar zona a zona. Nuestra comunidad es extraordinariamente diversa y no podemos tener la misma receta para todos. ¿No teme que esto se use como un arma electoral, tanto por el Partido Popular como por el resto de la oposición? Lo hemos visto hoy. Esta mañana mismo hemos emitido las cartas a todos los representantes políticos para un pacto por la sanidad. Es decir, esto es algo que yo dije en mi comparecencia. A mí me parece que es un tema extraordinariamente sensible y extraordinariamente importante para todos nosotros, para que nos sentemos a trabajar todos juntos para que nuestra sanidad sea lo mejor posible. Por lo tanto, yo espero que no. Ya hemos escuchado lo que dice la oposición. ¿Qué es lo que dicen los profesionales cuando hablan con ustedes? Pues hay muchísimos profesionales que están esperando que hagamos cambios. Y hay yo estoy recibiendo todos los días varios mensajes diciéndonos, adelante, esto hay que hacerlo, contad con nosotros. Es evidente que habrá profesionales que, pues como en todos los nuevos proyectos, tengan miedos y habrá resistencias a los cambios, pero hay muchos profesionales que quieren hacer cambios. Es sobre todo la gente joven que no se ve metida dentro de un coche y no teniendo más tiempo clínico para trabajar. Es que ahora estamos hablando un poco en vista a los pacientes, pero no podemos olvidar a los profesionales que también tienen quejas, sobre todo los que están en el medio rural, los médicos de área, que son los que están haciendo las sustituciones, que no tienen unas tarjetas, que sus tarjetas cada día son diferentes y no fidelizan con los pacientes. ¿Esos que les dicen? Porque era también una de las reclamaciones. Los médicos de área, el trabajar con los médicos de área es un pacto de gobierno, es decir, es algo que teníamos muy claro desde el principio.
a los médicos de área, a los que quieran de manera voluntaria incorporarse en los equipos de atención primaria para conseguir cupos más óptimos, es decir, que no haya tanta dispersión como estamos teniendo ahora, sino mejorar los cupos, se van a incorporar, y a los profesionales de área que hacen atención continuada, lo que tenemos es que regularizar las jornadas, tener calendarios establecidos, es decir, que tengan muy claro las reglas del juego, que es lo que ellos nos piden. Con el presupuesto actual de sanidad, los municipios de menos de 50 habitantes, que son unos 3.200 en Castilla y León, ¿van a tener los mismos servicios o mejores servicios sanitarios de los que tienen actualmente? Van a tener mejores. O, porque es la línea que se ha puesto, parece que, y lo hemos escuchado también en alguna declaración del vicepresidente de la Junta, que parece que algo va a haber que hacer con esos municipios de menos de 50. ¿Usted asegura que van a tener los mismos servicios, incluso que van a mejorar de los que tiene ahora mismo? Van a mejorar los servicios, porque al centralizarlos vamos a tener posibilidad de trabajar mejor, trabajar, como he dicho, con informática, con materiales, es decir, vamos a trabajar mejor. Y también es verdad que aquellos consultorios que se cierren es porque probablemente ya no haya población, pero va a ser lo último que se cierre. O sea, no vamos a ser nosotros de ninguna de las maneras los que cerremos los consultorios, pero queremos mejorar y queremos además garantizar que si hay esos cierres siempre haya una estructura de apoyo que sea importante, que son los centros rurales agrupados. Nos quedan muy pocos minutos, pero aprovechando su presencia hay otros temas también candentes relacionados con la sanidad, como son las listas de espera, esa rueda de prensa en la que se modificaron las listas que conocíamos hasta este momento, sorprendió. Espero que no haya más sorpresas de última hora y que esas listas sean más largas o en mayor número, pero la pregunta es si tienen previsto algún plan de choque para que eso se reduzca de alguna manera. El plan que existe es el plan Pericles, es decir, ese plan existe, pero nos interesa no solamente las listas de espera quirúrgicas, sino las listas de espera para ir a una consulta de segundo nivel, y luego también para las pruebas diagnósticas. Entonces, el hecho de visibilizar exactamente cómo están las listas de espera con todas, incluso hasta aquellas que están en buzones, que están esperando a tener una lista de espera, eso nos permite que partir de una situación más real y que los planes, cuando les veamos cómo funcionan, pues veremos cómo estamos reduciendo. Porque a mí la lista de espera no me importa, lo que me importa es la espera. Y lo que quiero es que la herramienta que yo tengo para medir la espera, que es la lista de espera, sea muy concordante con las esperas. No puede ser que tengamos una lista de espera que no concuerde con la percepción del ciudadano, de nuestros pacientes, de, uy, estoy esperando 3 meses, pero me dicen que hay 20 días de lista de espera. Entonces, y que no hay diferencias concordante entre ciudades y entre provincias. Hay diferencias, y eso es algo que para nosotros es importante. Tenemos que homogeneizar mucho lo que hacemos en cada una de las provincias. Este viernes se reúne el presidente de la Junta con los sindicatos para analizar las 35 horas, su aplicación. ¿Qué pasaría si se aplicasen ya en la sanidad? Bueno, yo me remito a las declaraciones que han hecho desde la Consejería de Presidencia, pero evidentemente tiene un coste. Tiene un coste que nosotros calibramos en torno a los 60 millones de euros. Y además, quiero decir, hay un coste de dinero, pero haría falta un incremento de profesionales. Al menos organización de los profesionales y organización de la actividad para que no haya ningún impacto, el mínimo impacto sobre las personas. Los médicos que formamos normalmente, hay muchos que se van fuera de Castilla y León. No sé qué tienen previsto, habida cuenta de que encima está envejeciendo los médicos. A nosotros, para nosotros las dos grandes preocupaciones, una es la financiación, como bien se ha dicho aquí, y la segunda es el déficit de profesionales. Entonces, estamos planteando choques en relación a incrementar el número de formación en aquellas especialidades que ya son deficitarias. Tenemos que valorar aquellas personas que quieran mantener más tiempo su tiempo de jubilación, alargarlo. Es decir, bueno, hay una serie de medidas, y luego para retener nos parece fundamental que haya concursos de traslados abiertos y permanentes y concursos oposición anuales, porque evidentemente la precarización del empleo, si se da estabilización al empleo, mejora la fidelización.
La medicina especializada y la hospitalaria se come prácticamente al 80% del presupuesto. Usted es muy pro atención primaria, quizá porque procede de ahí. Sí. ¿De verdad cree que potenciando la atención primaria puede reducir los costes en la hospitalaria? Vamos a ver, el Banco Mundial, que probablemente no sea lo más romántico que hay en este mundo, nos dice que si tú tienes una atención primaria sólida, tienes una atención secundaria y terciaria más sólida. Si nosotros, y además se ha visto, cuando tú fragilizas la atención primaria, que lo hemos visto en los últimos tiempos, hay un problema en las urgencias hospitalarias, hay un problema de mayores derivaciones. Entonces, hay que dar más potencia a la atención primaria porque eso nos va a permitir trabajar mejor sobre las urgencias y sobre la atención continuada y sobre las urgencias hospitalarias y también sobre las derivaciones. Es decir, es clave que la atención primaria, y eso está absolutamente demostrado, hay miles de evidencias científicas hechas por investigadores de sistemas de salud que nos dicen que si la atención primaria es sólida, las tasas de morbimortalidad mejoran, las hospitalizaciones innecesarias mejoran, es decir, bueno, todo ese tipo de cosas, junto con la calidad de vida y la percepción de los usuarios, mejora. Por lo tanto, es una clave, pero para mejorar todo el sistema, no solo la atención primaria. ¿Hacemos un buen uso o abuso de la sanidad, los castellanos y leoneses? Pues yo creo que en los últimos tiempos quizá frecuentamos por cosas que estoy absolutamente segura que nuestras abuelas no hubieran ido nunca jamás al médico por problemas banales. No sé si hemos hecho más miedosa a la población, si la hemos hecho más dependiente con aquello de consulta al médico y bueno, tengo un catarro, vamos, y me va bien el paracetamol, es que tengo que tomar paracetamol. Lo que no tengo que hacer es tomar antibióticos, y ahí sí que si tengo dudas porque tengo una fiebre muy alta, me duele mucho la garganta, el oído, pues tengo que consultar, pero hay muchas cosas que tenemos que trabajar nuestro autocuidado, y autocuidarse significa hacer ejercicio, hacer una alimentación correcta. Ahí ha salido la médica, no ha salido la consejera. Sí, sí, no lo pude evitar. Bueno, hemos dicho que tenemos que cerrar, pero le damos también un minuto para que hable del libro que ha presentado hoy. ¿Qué pretende ese libro que escribió siendo ministra? Digo, siendo médica de atención primaria, la mejor médica del mundo. Bueno, pues la editorial Planeta, en un momento determinado, cuando me dieron este premio, se puso en contacto conmigo y me propusieron hacer un libro que me parecía muy interesante, que era Las reglas de la salud. Y las reglas de la salud lo que trata, tiene 3 partes, pero en general lo que trata es de buscar aquellos problemas de salud más frecuentes y más prevalentes, ¿qué tengo que hacer para cuidarme yo? Es decir, y establecer también un poco cuándo lo tengo que consultar, en qué momento tengo que consultar. Entonces, lo que hacemos en el libro es partir de historias reales, es decir, de viñetas clínicas en las que planteo historias reales que a mí me han pasado, pero que evidentemente ni el nombre ni la edad coinciden, pero que son situaciones absolutamente reales de la consulta, el cómo podemos dar respuesta nosotros mismos desde nuestro autocuidado, es decir, cómo podemos mejorar nuestra alimentación, cómo podemos mejorar nuestro ejercicio. Entonces, todo eso es lo que intenta hacer las reglas para la salud. Bueno, pues compraremos ese libro y estaremos pendientes de cuando escriba el libro, cuando deje de ser consejera de Sanidad. Vale, que está siendo más complicado que ser médico. Es distinto, es muy distinto. Ser médico es muy complejo. Yo, evidentemente, ¿qué voy a decir? Yo creo que es la profesión más bonita del mundo, pero cuando juegas de alguna manera con la salud y la enfermedad y con el dolor de las personas, pues es complejo. Esto es muy complejo, pero bueno, pues por el entorno, porque la sanidad preocupa, son distintas complejidades, las dos lo son bastante. Pues Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por venir aquí, dar la cara y explicar todo este lío que se ha formado, porque la salud, como decimos, es lo más importante. Yo quiero y todos hacer una llamada a la tranquilidad, es decir, tranquilidad, vamos a analizar, no vamos a dar ningún paso en falso y que esté todo el mundo tranquilo y que yo creo que vamos a hacer las cosas bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Esperemos haberles explicado un poco mejor, entender lo que ha sucedido en estos días y qué es lo que va a pasar con la atención primaria, sobre todo en el mundo rural. La próxima semana, el miércoles, volveremos con una entrevista especial al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cumple exactamente ese día 100 días. Vamos a valorar lo que ha sucedido en estos primeros días de gobierno en coalición con Ciudadanos. Hasta entonces, buena semana.